donde vamos básicamente, les voy a introducir en los temas de la exposición, de las exposiciones que ustedes van a dar a partir de la próxima semana, y también vamos a hacer los grupos y asignar los temas de dicha exposición. Ustedes sé que son, según tengo anotado, ustedes son 26, ¿verdad? 26 personas. Ahora mismo están solo 23. Bueno, yo grabo todas las reuniones para que ustedes tengan y conozcan bien los detalles, si hay alguna tarea, aunque yo todos los detalles de las tareas coloco en el aula. Bueno, vamos a comenzar a grabar. Si alguno ya tiene definido los temas o el tema específico que ustedes van a hacer como proyecto, por favor, les voy a hacer la tutoría para definir ese tema, porque como ustedes saben, no se puede seguir trabajando si no se tiene elegido un tema. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer, y yo lo que quisiera es que esto es un repaso que ustedes lo conocen mejor que yo. No voy a entrar en especificaciones porque eso es lo que ustedes van a preparar, pero es una introducción a la ciencia y a la investigación. Me indicas si está listo si hay visibilidad de la presentación Sí, de doctora. investigación científica. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ok, bueno, entonces vamos a repasar, como les digo, esto es un repaso básico, que es la investigación científica y que es un proyecto de investigación. Bueno, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento tiene dos vertientes. Es un proceso, pero también es un producto. Es un proceso porque se manifiesta en el acto de conocer. O sea, yo observo la realidad, yo conozco la realidad. Y es producto, o sea, cuando se ve un resultado de ese conocimiento. O sea, esa realidad que yo he observado se traduce en una representación, puede ser una representación gráfica, una representación documental, estadística, de distinta manera, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento. Y se define como un proceso en el cual se relaciona el sujeto que conoce, que percibe, mediante su sentido, y el objeto percibido. Existen dos tipos de conocimiento, lo que se llaman los saberes populares o el conocimiento común y el conocimiento científico. Veamos qué tiene cada uno de importante. Bueno, el conocimiento vulgar o común es un conocimiento cotidiano que surge de la curiosidad y de la opinión o de la experiencia particular de cada uno de los individuos. Se forma de manera, o se adquiere de manera casual y no intencional. O sea, nosotros queremos aprender a conocer, por ejemplo, a cocinar. Entonces nosotros preguntamos a nuestra mamá, a nuestros abuelitos, cómo se cocina qué sé yo, el yaguá al locro, por decir algo, ¿no? Entonces, ese conocimiento surge en función de las necesidades de cada individuo. No es un conocimiento verificado, o sea, no es comprobado, porque, bueno, no es necesario. Se transmite de generación en generación, de padres a hijos, y puede servir, eso sí, y eso es lo importante de este conocimiento, que puede ser la base para la construcción de un conocimiento científico.
Entonces, básicamente este conocimiento surge de la curiosidad que existe en el ser humano. En cambio, el conocimiento científico es producto de una investigación. En la investigación, ustedes saben, empleamos el método científico. Es verificable, o sea, hay datos que que están sacados de la realidad. Es objetivo, o sea, se puede revisar y que son datos no hechos diríamos, a criterio del investigador, sino con un criterio neutral. Es metódico, tiene una serie de pasos, es sistemático, está organizado y es predictivo, o sea, que es capaz de inferir hacia otras realidades parecidas una serie de elementos que pueden ser similares si las circunstancias son similares. Entonces esa es la predicción. Pero ese conocimiento científico a veces no es infalible, puede ser falible, que quiere decir que nos podemos equivocar, que ese conocimiento científico a veces nos da los resultados que nosotros nos hemos propuesto en nuestras hipótesis. Y también constituye un saber provisional. Siempre todo conocimiento científico es perfectible. Se puede ir profundizando, se pueden hacer conocimientos complementarios de tal manera que se llegue a un conocimiento más amplio, pero siempre un conocimiento genera otro conocimiento. Y eso es lo importante del conocimiento científico, y por eso ha sido el desarrollo tan vertiginoso de la ciencia en estos dos últimos siglos, un siglo y medio prácticamente. Bueno, perdón. El conocimiento común o vulgar, bueno, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, los mariscos sirven para curar la impotencia. Eso dice, come usted mucho marisco, que eso le cura la impotencia. En cambio, ¿qué dice el conocimiento científico? Que el sildenafil, que es el Viagra, es un medicamento probado para tratar la impotencia de disfunción eréctil. Eso ha sido después de algunos estudios, de algunas experimentaciones, que se logró sintetizar esa molécula, que en cambio, pues el conocimiento común, pues prácticamente, pues lo que decía, tómese polvo del cuerno del rinoceronte, etcétera, etcétera. No son conocimientos que estén avalizados científicamente. Por ejemplo, otro conocimiento común es los ejercicios abdominales queman la grasa excesiva que se acumula en la cintura. ¿Y qué dice el conocimiento científico? Que solo los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares de moderada intensidad y larga duración consumen suficientes calorías como para reducir la grasa corporal de forma integral y no de manera localizada. Entonces, bueno, el conocimiento científico tiene una precisión que se basa en su comprobación de las hipótesis que se han formulado. Entonces, ¿qué característica tiene cada conocimiento? El conocimiento científico es verificable, se puede adaptar a la realidad, ver que es algo que se repite en distintos ambientes, pero con las mismas características, y se puede medir y se puede verificar esa medición. En cambio, el común no es verificable. El conocimiento científico objetivo, o sea, no está mediatizado por el investigador. En cambio, el vulgar o conocimiento común es subjetivo. El conocimiento científico es metódico, o sea, es un proceso que tiene una serie de pasos, y el común es, diríamos, espontáneo, ¿no? El conocimiento científico es sistemático, o sea, está organizado. En cambio, el conocimiento o saberes populares es asistemático. El conocimiento científico es explicativo, o sea, nos verifica nuestras hipótesis. En cambio, el conocimiento, los saberes populares pueden ser dogmáticos, que quiere decir que son atribuidos
a lo mejor a ciertos elementos no comprobables como son Dios o como es la naturaleza, etc. El conocimiento científico es predictivo, o sea, predice realidades que se pueden desarrollar en las mismas circunstancias en que el experimento que se lleva entre manos pues, se ha desarrollado. En cambio, el conocimiento común pues, es especulativo. Y el conocimiento científico es generalizable, o sea, se hace para una pequeña población, pero si está bien hecho el cálculo de la muestra, si está bien realizado la experiencia, puede generalizarse para toda la población similar. En cambio, el conocimiento común no es generalizable. Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos verificable, sistemáticamente organizado y metodológicamente obtenido en base a un objeto que se quiere estudiar. Según el objeto de estudio, están las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Qué son las ciencias formales? Son las que estudian elementos abstractos, como pueden ser matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación, y las ciencias fácticas pues estudian la naturaleza, o sea, estudian elementos que están en nuestra naturaleza. Entonces, estas ciencias fácticas pueden ser ciencias naturales o ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales pues está desde la física, química, la biología, etcétera, y bueno, y todas las ramas de la medicina, obviamente, y las ciencias sociales, sociología, antropología, etcétera. Economía. El método científico es un proceso que tiene un conjunto de pasos y técnicas que se emplean para formular y resolver problemas de investigación. Básicamente, y haciendo una síntesis, los pasos del método científico es primero la observación, formulación del problema, formulación de hipótesis, verificación en el campo, el análisis de resultados y las conclusiones. Entonces, la investigación, aquí hay tres definiciones. Podemos ver que en una dice que genéricamente la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido, obviamente, y se basa en la curiosidad. Otra que dice que una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema de conocimiento y un problema de aplicación en medicina. La mayoría de las investigaciones se basan en problemas de salud. Y el otro concepto, la investigación es una actividad encaminada a solucionar problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Bueno, entonces, diríamos que en la investigación, por un lado, vamos descubriendo algún aspecto de la realidad y por otro lado, se produce un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento que nos ayuda a resolver problemas de investigación. O sea, no queda ahí nomás. Claro que las investigaciones puras simplemente quedan en la producción de nuevos conocimientos, pero la que nos interesa son las investigaciones aplicadas, que resuelve problemas, y en este caso en la práctica médica. Entonces, la investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas y preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. ¿Qué característica tiene una buena investigación? Y esto ya es algo práctico que ustedes deben de plantearse también cuando escojan ustedes el tema. Se emplea, esto es de hace mucho tiempo, se emplea el criterio FINER, que con las siglas de cada una de las letras FINER, de la palabra FINER,
La F de factible. Factible, ¿qué quiere decir? Que si se hace en un tiempo determinado con un costo asequible, que pueda ser manejable, que puedan tener un número de participantes adecuado, que se pueda hacer, o sea que la institución donde se va a hacer de los permisos correspondientes, eso es factible. Interesante y novedoso. Interesante y novedoso quiere decir que el tema que ustedes han escogido para la investigación puede confirmar o refutar investigaciones anteriores, o sea que hay una base anterior en ese tema, completa estudios anteriores, aporta nuevos resultados y nuevos conocimientos y genera nuevas teorías. Eso ustedes tienen que preguntarse cuando escojan un tema. También la investigación debe ser ética, o sea, tiene que respetar los valores, los principios y las normas que rigen toda investigación, donde intervienen seres humanos. Quiere decir que debe ser utilizarse los principios de ética, el respeto, el anonimato, la confidencialidad, y si ya hay que hacer algún procedimiento con las personas, los sujetos de estudio, se necesita el consentimiento informado escrito. Y la R de relevante, o sea que sea significativa para la praxis profesional. No podemos hacer una investigación que no diga nada y que no aporte nada a la carrera, que aporte también no solo a la carrera, sino al conocimiento científico, y que de ella puedan surgir otros estudios a futuro. O sea que puede que aporte una gran interrogante en ciertos aspectos, pero esos aspectos ya abren la puerta a otras investigaciones. Motivos para elegir un tipo de diseño u otro. Bueno, hay muchos motivos. Hay los objetivos del estudio, el tamaño de la muestra, que a lo mejor por el tiempo que tengo no puede tener un tamaño demasiado grande. Bueno, aquí el presupuesto no es tanto porque básicamente nos va a costar muy poco nuestra investigación. El tiempo del que se dispone para terminarla, eso sí, estamos, bueno, en este proceso nosotros vamos a hacer solo el anteproyecto, el protocolo, pero en el otro proceso tendría que ser, en el proyecto 3 sabemos que tenemos un semestre para hacerlo, entonces no nos podemos, tenemos una limitación de tiempo. El orden superior, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros estamos trabajando lo que nos indica nuestra institución, en el caso de ustedes que van a ser o que son estudiantes de medicina, pues lo que le indique tanto el reglamento de titulación como las materias que ustedes están dando referidas a investigación. Las buenas experiencias y los fracasos, bueno, esto es ya para personas más experimentadas que hayan hecho otras investigaciones, pues tienen que ver, tomar una investigación que realmente produzca resultados, aunque ahora también se publican investigaciones que no tengan resultados. Pero de cualquier manera, pues siempre se quiere ser exitoso y se quiere comprobar la hipótesis, ¿no? Y por último, el interés personal del investigador. Esta quizá sea una de las más interesantes. El interés personal del investigador, ustedes tienen una amplia gama en su carrera de posibilidades para estudiar, para elegir un tema. Ustedes tienen que ver la prevalencia de las enfermedades más importantes en el país. Otras tareas que vamos a hacer nosotros más adelante nos van a decir, bueno, a ver cuáles son los indicadores epidemiológicos del país. Eso ustedes también lo pueden ver. Yo les voy a dar un documento que son las investigaciones en salud que ha indicado el Ministerio de Salud que se deben hacer. Claro que ahora con el COVID todo es COVID, pero no nos olvidemos que a veces en la cohorte que acaba de determinar su sustentación de sus temas, no les permitieron, algunos hicieron estudios de COVID, pero después no les permitieron terminarlo. Entonces eso se llama factibilidad. Ustedes primero tienen que ver la factibilidad. Si ustedes
pueden hacer ese estudio, bueno, siempre vamos a pensar que tenemos que hacerlo de un año vista, que es cuando ustedes van a hacer proyecto 3. Entonces, que se una el interés personal con la factibilidad de poder hacer ese estudio. Bueno, eso sería esta introducción, que como les digo era algo muy básico, para pasar inmediatamente a hacer los grupos. Yo les quiero enseñar, esto voy a subir yo también al aula, que es la tarea de las exposiciones, pero les voy a enseñar las instrucciones. Vamos a meternos de nuevo. Si lo visualizan, exposición 1. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, miren, aquí está. Hay 6 temas. Ustedes tienen que hacer 6 grupos. Un grupo va a exponer enfoques de investigación cualitativo, cuantitativo y mixto, que está en el capítulo 1 del libro de Hernández Sampieri, de la página 2 a la 20. Otro grupo va a ser alcances o niveles de investigación y tipos de investigación en salud. Es el capítulo 51 del Hernández Sampieri y un documento que yo les voy a mandar en PDF. Otro grupo va a ser todos los estudios descriptivos. Esto es un documento en PDF, ahí están los estudios ecológicos, los estudios de prevalencia, los estudios de serie de casos, estudios de casos. El otro grupo va a ser estudios de cohorte y estudios de caso y control. Esto lo vieron ustedes muy bien en epidemiología. Y yo les he hecho un resumen en un documento PDF que les puede servir. Ustedes también pueden ver cualquier otro material, obviamente, para completarlo. Pero ya con el documento que yo les doy de referencia, incluso ese es el que después va a servir para el examen. Los documentos y los datos que yo les doy en la tercera columna, que son los documentos que ustedes se van a basar para hacer la exposición, son después los que tienen que estudiar para el examen. Pero eso no quita que ustedes puedan ampliarlo con cualquier otra información científica, ¿no? El tema 5 serían los estudios experimentales, cuasi experimentales y preexperimentales, que está en el capítulo 7 del Hernández Sampieri. Incluso les pongo las páginas para que ustedes de ahí no se pasen, ¿no? Y después el tema 6, que serían las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, que está en un documento de PDF que yo les voy a dar. Ahí son 2 artículos que yo les voy a dar para que revisen. Entonces tendríamos que hacer 6 grupos y si quieren aquí mismo podemos hacer diríamos el sorteo al azar. ¿Ok? Entonces, señores, adelante. No sé si ustedes se conocen, o sea, ustedes ya más o menos tienen idea de los grupos. Entonces, por favor, les voy a dejar un ratito para que ustedes hagan sus grupos y me manden o le manden al compañero Marco Zambrano para yo Sí, poder hacer. que envíen ahorita al grupo los nombres para irlos Al haciendo un chat. documento. Ok, Sí, al chat. entonces yo les dejo unos 10 minutos para que ustedes hagan eso. ¿Ok? Listo. Doctora, somos 26, entonces serían 4 grupos de 4 y 2 de 5. Me parece que Puede así es, a ver, ser. ¿no? Sí, ok. No, perdón, me parece. Serían 4 por 4, 16 y 5 y 5, 10. Ok. sí, correcto. 4 de 4 y 2 Ya, de listo. 5. Perfecto, entonces yo les dejo y
un poquito qué parámetros debe tener para la elección del tema. Creo que yo falté a la primera clase, entonces no tengo claro mucho eso. Bueno, para la elección del tema yo les he dicho a todos, primero la factibilidad, que quiere decir que sea un tema que ustedes lo puedan hacer. Ustedes tienen que pensar que en este proceso, o sea, en este periodo vamos a hacer el anteproyecto, protocolo de investigación, y el tema, o sea, el levantamiento de los datos, de la información, ustedes van a hacer en proyecto 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando ustedes lleguen a proyecto 3, que es más o menos dentro de un año, ustedes puedan ya hacer el trabajo de campo. Nosotros nos podemos imaginar que dentro de un año ya no estará la situación de pandemia como está ahora. O sea, ya las personas ya se habrán vacunado, claro que habrá que tomar las precauciones del caso, pero ya no será como ha ocurrido ahora, que era tan difícil investigar en el campo. A veces se han hecho investigaciones documentales porque no se ha podido hacer investigaciones de campo, pero ese no será el caso dentro de un año. O sea, aspiramos que sea así. Y pensamos que podría ser así, porque ustedes tienen que hacer las prácticas también, pues tienen que hacer el internado, etc. Entonces, y las prácticas de sus últimos periodos, de sus últimos niveles. Entonces ahí seguro que va a ser todo más fácil. Entonces, teniendo ese antecedente, entonces ustedes tienen que elegir un tema que sea factible, o sea, que ustedes lo puedan hacer, que hayan los permisos correspondientes. Si es un tema en el hospital, que ustedes tengan acceso a esa información en el hospital. Si es un tema en una institución, que ustedes tengan acceso a esa institución y puedan recoger la información. Si es un tema comunitario, que ustedes puedan tener acceso a ese barrio, a esa comunidad, o a los dirigentes de esos barrios, de esas comunidades, para que les faciliten la recogida de la información. Entonces, esa factibilidad es fundamental. Eso es lo primero. Y lo segundo es la elección del tema. Ustedes no van a escoger un tema que no sea prevalente, un tema que no sea interesante, que no sea innovador, que no responda a la adquisición de nuevos conocimientos sobre el tema. Entonces, por eso yo les voy a mandar ese documento de los temas que el Ministerio de Salud considera que son fundamentales para investigar, que son muchos. Entonces ustedes tienen que ir viendo, después cuando hagamos también el ejercicio de indicadores epidemiológicos, también vamos a saber, aunque ustedes ya en séptimo saben cuál es la prevalencia de las enfermedades más importantes que existen en el país, porque han dado ya algunas materias respecto a eso. Entonces, básicamente son esos dos. Para mí lo más importante es la factibilidad, porque ¿qué ocurre? Ustedes pueden hacer un protocolo muy bonito, un anteproyecto muy bonito, y resulta que cuando van a recoger la información, les dice no se les da paso a esa información. Entonces, ustedes se quedan con el protocolo y no pueden desarrollarlo. Entonces, por eso es tan importante la factibilidad. ¿De acuerdo? Eso para mí es lo más importante. Claro que ustedes pueden tener preferencias. Ustedes no han dado algunas materias que son pediatría, que son ginecobstetricia, que todavía no lo han desarrollado, pero pueden escoger temas prevalentes de esas materias igualmente, porque, bueno, tienen conocimientos generales de esas materias, ¿no? Entonces, ya es cuestión del interés del investigador, del interés que ustedes tengan en uno u otro tema. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por concluida esta sesión y nos veríamos el próximo lunes ya con las primeras exposiciones. Tentativamente se van a hacer 3 exposiciones por clase. De cualquier manera tenemos que ver si se alcanza o no. Yo aspiro a que en una semana ya podamos terminar las exposiciones, pero tenemos que ver sobre la marcha
cómo hacemos, ¿verdad? Entonces, preparen los que les han tocado los 3 primeros temas, preparen. Bueno, tienen que preparar todo, o sea, aprovechen y el miércoles preparen todas sus exposiciones y completen las 3 primeras para el lunes y las otras, pues, bueno, pueden tener algunos días más. ¿De acuerdo? Bueno, señores, ha sido un gusto. Si alguien se quiere quedar para ya discutir los temas, encantada me dicen y yo me quedo un rato más, o si no, yo estoy disponible el miércoles para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Se va a quedar alguien? Creo que no, todavía. Bueno, entonces muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Ok. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. A usted, doctor.